Marcos 14:38. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El tema de hoy es victoria sobre la tentación. Creo que es un tema que a todo verdadero cristiano nos debe interesar. Y hermanos, en este texto, este es un texto muy conocido, pero la gente por lo regular dice solamente la última parte de este texto para justificar su pecado. Dice: la carne es débil. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado infinidad de veces. Es que Dios sabe que la carne es débil, es que mi carne es débil, pero no toman en cuenta todo el versículo, todo el pasaje bíblico y todo lo que la palabra de Dios enseña. Victoria sobre la tentación. ¿Qué es tentación? La tentación es la provocación, la seducción a pecar y a rebelarse contra Dios. Características principales: que es atractiva, que es placentera, que alimenta nuestro ego, que alimenta nuestro orgullo, que alimenta esos apetitos carnales o pecaminosos de nuestra vieja naturaleza. Y atrás de la tentación está el tentador. La Biblia le llama tentador al diablo, a Satanás, que el Señor lo reprenda en esta mañana. Es importante entender esto. Ser tentado no es pecado. Jesús mismo fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. Él es perfecto, Él es santo. El pecado es un engaño de Satanás, aunque se vea atractivo, es una trampa para destruirnos. Por lo regular se pone el ejemplo de un ratón viendo una ratonera y viendo el pedacito de queso. Porque, hermanos, el pecado y el enemigo pone el pecado como algo atractivo, como algo seductor, como algo placentero, como algo para mitigar deseos, placeres. Y, hermano, eso siempre va a llevar a la muerte, va a llevar a la vergüenza, va a llevar a la destrucción de nuestras propias vidas. Y más que eso, hermano, lleva muchas veces a la muerte física, pero principalmente a la separación con Dios, a la muerte espiritual y a la condenación eterna si no hay un verdadero arrepentimiento. El diablo está activo en esta mañana. El diablo hoy, hermano, está tentando a los cristianos de muchas formas y de muchas maneras. El diablo no está dormido, el diablo no está de vacaciones. De hecho, en Apocalipsis dice que él ha salido con ira, hermano, sabiendo que tiene poco tiempo. Y si a alguien quiere destruir, es a usted, es a la iglesia verdadera de Cristo, porque el diablo no quiere que lleguemos fieles hasta el final. Como cantábamos en esta mañana: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al cristiano le esperan glorias eternas, y por eso el enemigo va a tirar tantas tentaciones para que usted y yo no lleguemos a la meta. Pero, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Pero necesitamos, como dice en este versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velar. Leamos, deje ahí un papelito y leamos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, estad despiertos. Una persona cuando está borracha, cuando está ebria, no está sobria. Esa sobriedad habla de estar alertas, sed sobrios y velad, de estar despiertos. ¿Cuántos cristianos hoy están tan relajados, tan dormidos, no buscan a Dios, no oran, no velan, no están alertas a las tentaciones? Y, hermanos, si usted estuviera dormido y en la cabecera de su cama hubiera una serpiente, usted no podría huir, porque usted está dormido, no está en un estado de alerta. El cristiano y la cristiana necesitamos estar en un estado de alerta. Por eso Jesús dijo: velad y orad.
Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Mire cómo lo describe aquí la palabra de Dios, como un león rugiente. Como otras veces hemos hablado aquí, si nosotros viéramos a un león rugiente que estuviera aquí entre las sillas, hermanos, saldríamos huyendo, nos esconderíamos, algo haríamos. Pero el cristiano vive totalmente inconsciente de estas verdades. Vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo va a buscar muchas formas y muchas maneras de devorarnos, de destruirnos, y una de ellas es la tentación. El diablo apela a nuestra vieja naturaleza. Por eso dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos cristianos utilizan solo la última frase, como les decía al inicio, para justificar su pecado. Es común escucharlo, y usted va a escuchar a muchas personas decir: Dios sabe que mi carne es débil. Y hermano, claro que Dios sabe que la carne es débil, y nosotros mismos sabemos que la carne es débil. La carne, hermano, es esa vieja naturaleza que está en todo cristiano. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador, allí hay un nuevo nacimiento. Nacemos para la vida espiritual. En nosotros surgen deseos de agradar a Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios. Nace una nueva naturaleza. Pero la vieja naturaleza, o sea, la carne, sigue allí en todo cristiano. Esta vieja naturaleza es débil para negarse al pecado. Es más, se inclina al pecado, le gusta el pecado, se deleita en el pecado. Esa es la lucha interna que tiene únicamente el cristiano verdadero, la lucha entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Por eso dice aquí: el espíritu, a la verdad, está dispuesto a decirle no al pecado, está dispuesto a buscar a Dios. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso velad y orad. Leamos qué dice en Gálatas 5:16. ¿Qué debemos hacer entonces con esa vieja naturaleza que está allí y a la que el diablo va a apelar para que caigamos en tentación? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el secreto para una vida victoriosa: andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hoy mismo a su carne no le gustaría estar aquí orando, pero usted hizo lo correcto, usted venció, usted hizo lo contrario a lo que su carne hubiera querido. Hoy usted está aquí, usted está alimentando esa nueva naturaleza, esa vida espiritual. Eso es, hermano, lo que debemos hacer. Andad en el espíritu, buscando a Dios, guiados a hacer su perfecta voluntad a través de su palabra, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿qué le pasa al cristiano de la actualidad? No le pone atención a esto. Fíjese que el cristiano de la actualidad juega con el pecado. No le pone atención a los deseos de la carne. Satisface muchas veces esos deseos carnales pecaminosos. Versículo 17. Porque el deseo de la carne, de esa vieja naturaleza que tenemos, el deseo de la carne es contra el espíritu,
Y el del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese es el conflicto del cristiano. La vieja naturaleza, la carne, allí está. Todo cristiano la lleva y la carne se opone a lo de Dios, se opone a lo santo, se opone a buscar a Dios. Y cuando comenzamos nuestra vida cristiana, esto muchas veces puede confundirnos al inicio o puede desanimarnos porque nos damos cuenta de que en nosotros está esa vieja naturaleza. Queremos agradar a Dios, queremos buscar a Dios, queremos servir a Dios, pero hay una lucha continua porque la carne no quiere. Y hermano, ese conflicto, el cristiano debe saber cómo ser victoriosos. Y aquí está el secreto. Dios nos da el secreto, hermano. Dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Dios fortalece nuestro ser interno cuando andamos en el Espíritu, cuando buscamos a Dios, a medida que alimentamos esta vida espiritual se va fortaleciendo. Y la naturaleza carnal se va debilitando y va muriendo. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Alimentando la vida espiritual. Y le estamos dando un golpe mortal a esa vieja naturaleza, a la carne. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esa ley de pecado, esa ley de muerte. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, no ser guiados por nuestros deseos, por nuestros caprichos, por nuestra vieja naturaleza. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted sabe que es adulterio, es esa vida de infidelidad en el matrimonio. Usted se ha dado cuenta cuántas noticias han salido últimamente. Hermanos, incluso cristianos de años, predicadores de años, han caído muchas veces en pecado de adulterio. Y esto nos debe llevar a temer en nuestras vidas, porque hermano, el problema es que descuidamos nuestra vida espiritual. El problema es que esto no es de la noche a la mañana. Vamos alimentando esta vieja naturaleza, vamos satisfaciendo deseos carnales y dejamos de buscar a Dios con seriedad, con entrega. Dejamos de depender de Dios y ahí es donde se cae en pecado, adulterio. Tristemente, yo sé que la mayoría de ustedes oyeron esa noticia la semana pasada, que realmente es tan triste y se los digo con tanto temor, tanta reverencia, porque hermano, es triste lo que está pasando. Un ancianito de 88 años, un pastor, entró a un motel con una mujer y ahí quedó muerto. Yo estaba esperando que todavía fuera un rumor falso, algo falso, una noticia falsa, pero aparentemente no. Piense en la esposa de este anciano si estaba viva, piense en los hijos, piense si era un pastor activo, piense en la congregación, cuánto el enemigo daña a través del pecado. Y piense, hermano, este señor al momento de morir, ¿a qué se enfrentó? Estando practicando el pecado, usted lo sabe, la Biblia lo habla, una condenación eterna. Por eso debemos velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las obras de la carne, esa vieja naturaleza, se complace en el pecado, pero no debemos satisfacerlo. Y la Biblia dice: velad y orad. Orar para que no entremos en tentación, porque hermano, es a través de la oración donde recibimos la fortaleza y la gracia de Dios para decir no al pecado, para huir del pecado. Y lo vamos a ver más adelante, cuánta promesa hay para aquellos que no dependen de sus propias fuerzas, sino que buscan a Dios, oran a Dios. Dios es poderoso y fiel para guardar a sus santos del pecado, hermano. Dios es fiel. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Los cristianos muchas veces nos confiamos: eso a mí nunca me va a pasar, eso para mí no es tentación.
Hermano, no importa la edad que tengamos, no importa los años de cristianos que tengamos, no importa cuánta altura espiritual podamos haber obtenido, no importa cuánto le sirvamos a Dios, necesitamos velar continuamente en nuestras vidas hasta el final, hasta el último suspiro. Por eso la palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte. Por eso nos debe interesar este tema, victoria sobre la tentación. Porque, hermano, la tentación va a llegar, tarde o temprano la tentación llegará. ¿Cuántas provocaciones al pecado? ¿Cuántas invitaciones al pecado? ¿Cuántas veces una persona casada, cuántas veces se encuentra al exnovio o a la exnovia a través de redes sociales o en la calle? ¿Y cuántas veces ahí puede empezar un coqueteo? ¿O cuántas veces, hermano, de repente va a llegar un hombre o una mujer a darles tantos ofrecimientos? Y es que el diablo es tan astuto, siempre va a poner algo provocativo. No le va a poner a un visco sin dientes, no le va a poner a una mujer como la chimoltrufia. El diablo es astuto, siempre va a poner algo atractivo, y por eso debemos velar y orar, para que no entréis en tentación. Darnos cuenta de cómo el enemigo actúa, cómo el enemigo ataca, cómo el enemigo, que es el tentador, seduce a las personas al pecado. Dice adulterio, luego dice fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo eso es inmundicia. Así vive el mundo. Usted mira un programa de televisión, una película, una serie, la gente medio se conoce y ya se va a la cama. Pero, hermano, así vive el mundo en la actualidad. Usted mira cuánta perversión sexual se está manifestando en el mundo. Esa palabra fornicación en el griego es fornicare, es toda relación sexual ilícita. Uno se sorprende, hace poquito pasaba por una cuadra, allá por la zona 7, una cuadra donde hay un montón de prostíbulos que ni siquiera tienen nombre, solo se miran como casas. Y, hermano, ahí sale cantidad de hombres y un montón de motos ahí estacionadas, y son centros de prostitución. Y así está el mundo, es un mundo corrompido, un mundo sucio. Cuánto homosexualismo, cuánto lesbianismo, cuánta perversidad. Usted no sé si ha oído todo lo que se está descubriendo allá en Estados Unidos de un hombre que tenía una isla, Epstein se llama, un lugar donde se practicaba una cantidad de cosas inmundas, cosas sucias, prácticas sexuales totalmente fuera de lo normal, inmundicia, hasta canibalismo, se comían a la gente, un montón de cosas están saliendo a luz. Todo eso es de la vieja naturaleza, y todo eso es lo que se mueve en este mundo. Y fíjese que tenemos tres enemigos: la carne, que es la vieja naturaleza, el diablo y el mundo. El mundo ofrece todo esto como en una bandeja de plata. Pero, hermanos, ¿cómo debemos velar nosotros? Esto se mueve en el mundo, pero el diablo en algún momento va a llegar a tentar nuestras vidas. Muchas veces no imaginamos en qué momento viene la tentación, porque la tentación no viene con previo aviso. Y usted puede decir: a mí nunca me va a llegar esa tentación. Hermano, llegan las tentaciones que uno a veces ni se imagina que va a pasar, y se los digo por experiencia, cosas, situaciones que llegan a la vida que uno de verdad no se imagina que le van a llegar a uno, pero en Dios está la victoria, y eso es lo maravilloso, y eso es lo grande, hermano, que en Él está la victoria. El diablo sin duda quiere destruirnos, quiere acabarnos, quiere que ya no sigamos adelante. Por eso la palabra de Dios nos dice: velad y orad. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia son todos esos deseos, es una inclinación excesiva, desmedida e incontrolable a los placeres sexuales y deseos carnales. Eso es la lascivia. Y repito, así vive el mundo. Pero el enemigo te va a llegar a tentar. Mire, en el celular
cuánta provocación a la lascivia, cuánta provocación a la inmoralidad sexual, cuánta pornografía. ¿Cuántos cristianos no serán ya esclavos de la pornografía? Un alto porcentaje de cristianos que están en una iglesia, pero que son esclavos de la pornografía, que son esclavos de la autosatisfacción sexual. Y Dios nos ha llamado a pureza, a limpieza. Por eso les digo, debemos estar alertas, debemos ser sobrios, debemos velar. No debemos dormir como que ya estuviéramos en el cielo, no, estamos en la tierra y tenemos un enemigo que nos quiere destruir, tenemos una vieja naturaleza que se inclina al pecado y tenemos un mundo que nos ofrece todo el pecado en bandeja de plata, pero en Dios está la victoria, repito. Sigue diciendo envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son las inclinaciones de la carne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aunque predique, aunque hable bonito, aunque escriba muchos libros, aunque toque todos los instrumentos posibles, no heredarán el reino de Dios. Muchos cristianos se han relajado y viven practicando el pecado sin arrepentimiento, dándole rienda suelta a los deseos de la carne y pensando que así se van a ir al cielo. Pero la palabra de Dios es clara. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Necesitamos velar en nuestra vida, en nuestro corazón. Todos esos problemas de carácter, discusiones, enemistades, pleitos, todo eso es de la vieja naturaleza. No practicar las obras de la carne. ¿Cómo el enemigo nos tienta de tantas formas? A veces pensamos solo en la inmoralidad sexual, y que, hermano, es una de las tentaciones más fuertes, creo yo, es en la que muchos cristianos han caído, y es donde el mundo se está corrompiendo, como dice en San Juan 1:10, se corrompen como animales irracionales. Así está el mundo. Sabemos que el sexo es puro, Dios lo estableció como algo puro entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, pero el mundo, hermano, lo ha convertido en una inmundicia total. Pero a veces le ponemos atención solo a eso, o le ponemos atención a pecados que son visibles, por ejemplo, los vicios, al borracho, a la prostituta, al drogadicto. Y, hermano, claro, todas esas son tentaciones en las que debemos velar. De repente va a llegar la tentación del vicio, y por eso debemos velar en dónde estamos, con quiénes nos comunicamos, en qué ambientes nos movemos. Para mí la cerveza no es pecado. Puedo estar ahí con un montón de gente tomando cerveza y yo con mi agüita. No, debemos velar. La Biblia nos habla de separarnos de la inmundicia, de alejarnos, de no tener esa comunión con las tinieblas. Debemos velar, no estar en lugares de vicio. Pero, hermano, no le ponemos atención a otras tentaciones tan sutiles del enemigo. A veces tal vez no es un gran vicio, a veces tal vez no es un hombre, no es una mujer, no es la inmoralidad, pero otras veces tal vez va a ser a hablar lo que no debemos. ¿Cuántas veces somos tentados al chisme, tentados a la crítica, tentados a la murmuración? No le ponemos atención a eso, pero el enemigo es tan astuto que lo que quiere es que nos manchemos. Cuidado, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestros pensamientos nadie los mira, entonces no me atrevo a hacer el pecado público. Pero cuántas veces el enemigo tira tantos pensamientos de inmundicia. La Biblia dice que no satisfagamos todo eso, rechacémoslos en el nombre de Jesús, oremos, busquemos a Dios. Dios da la victoria sobre todo pensamiento inmundo, sobre todo pensamiento sucio, sobre todo pensamiento contra las personas. Todo eso, hermano, todo eso son tentaciones. Pero nuestro versículo inicial dice: velad y orad para que no entréis en tentación. No debemos relajarnos, debemos velar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil. El enemigo va a apelar a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre, a ese viejo carácter, a esos viejos deseos. Pero ¿qué acabamos de leer? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11, mire cómo nos habla Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos en este mundo, solo vamos de paso, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta corriente de inmundicia del mundo. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os abstengáis. La abstinencia. Abstinencia es la renuncia voluntaria a complacer deseos y apetitos. ¿Cómo necesitamos la abstinencia? Esto ya no se predica, esto ya no se vive. El cristiano ya no se abstiene al pecado. El cristiano ya no se abstiene a esos deseos de la vieja naturaleza. Pero la palabra de Dios es clara y mire, Dios nos habla con tanto amor. Yo os ruego. Dios no saca nada con que usted sea fiel hasta la muerte. Dios no saca nada, no tiene ningún beneficio con que usted y yo seamos librados de todas las consecuencias del pecado, porque hermano, el pecado siempre va a traer consecuencias amargas. Se mira tan bonito, se mira tan placentero, se mira tan inocente, se mira como algo tan simple, pero atrás siempre hay vergüenza, siempre hay dolor, siempre hay lágrimas, siempre hay condenación eterna. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De repente van a llegar deseos carnales a tu vida, sí. No debes confundirte. Debes entender que tienes una vieja naturaleza y que por lo mismo necesitas buscar a Dios, que por lo mismo necesitas velar, que por lo mismo necesitas orar, que por lo mismo necesitas alimentar tu vida espiritual y hacer morir todo lo terrenal, como dice otro pasaje en la Biblia, hacer morir esos deseos, abstenernos de esos deseos, no dejarnos llevar, no ser arrastrados por esos deseos. Abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Leamos en Romanos 13:14. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Este es solo un pequeño listado de lo que es satisfacer los deseos carnales, de lo que es no tener esa abstinencia. Mire, la glotonería no le ponemos atención, pero ahí estamos satisfaciendo también los deseos de este cuerpo sin ese control que Dios da. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, toda esa inmoralidad sexual, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y mire la última parte, y no proveáis para los deseos de la carne. Yo no debo alimentar esta carne. No proveáis para los deseos de la carne. Por eso, hermano, Jesús dijo, velad y orar, velar y orar. Debe haber un velar continuo, un despertar, un estar alertas, no proveer para los deseos de la carne, sino huir de la tentación. Allá en Tito también hay un pasaje, vayamos a Tito, no lo tengo aquí apuntado, pero Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y gracias a Dios porque se ha manifestado a nuestras vidas esa gracia de Dios, bendita gracia. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, no alimentarlos, renunciar a ellos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, despiertos, alertas. Eso quiere decir sobrio, justo, practicando la justicia, practicando la voluntad de Dios, piadosamente, en piedad, en pureza, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, esperando la venida de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Velar en nuestras vidas, esperar la venida de Cristo. ¿Cómo debemos esperarlo? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Será que estamos velando en nuestra vida espiritual? El pecado, cuando alguien cae en pecado, el enemigo ha venido trabajando de tiempo atrás. Comienza a apartarte de Dios, comienzas a dejar de buscar a Dios. El enemigo comienza a tender una trampa como una tela de araña bien diseñada. Y si no estás sobrio, si no estás despierto, si te estás alejando de Dios, caes en ese sueño espiritual y tan fácilmente caes en las trampas del diablo. Así como se habla de que los conejos muchas veces son hipnotizados por las serpientes y el conejito se va acercando a la serpiente hipnotizado hasta que la serpiente lo caza y lo devora. Lo mismo hace el diablo. El diablo trabaja sutilmente, no pone la tentación como algo monstruoso, como algo terrible, lo pone tan agradable y lo pone que parece todo tan inocente. Pero hermano, debemos velar, porque entonces vamos a poder huir ante la mínima provocación, ante la mínima trampa, ante la mínima seducción. Vamos a huir. No nos vamos nosotros mismos a poner en peligro. Y eso, hermano, solo Dios ha guardado a tanto cristiano que torpemente se ha puesto en lugares, ha estado en lugares, ha propiciado momentos en los que pudo haber caído en pecado. Solo Dios los ha guardado. Y hermano, de verdad, que Dios nos ayude a ser sabios. Nunca nos sintamos fuertes. Nunca sintamos, yo puedo hacer esto, yo tranquilamente, yo soy fuerte, yo no voy a caer. Cuidado, no nos pongamos en situaciones en los que nosotros mismos nos ponemos en peligro. No nos metamos a la boca de la serpiente, no nos acerquemos a esa ratonera, a ese queso. Cuidado, no juguemos con el pecado. Hay que huir, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Orar es vital para el cristiano. Hoy estamos en este tiempo de oración y aquí tenemos un motivo más para orar, para que no caigamos en tentación. Repito, no importa la edad que tengamos. Podemos tener, mire este anciano de 88 años, hermano. Podemos ser ancianos, podemos ser personas con un trayecto intachable en la vida cristiana. Pero hermanos, si no velamos, podemos caer en tentación, y aún en tentaciones que ni nosotros nos imaginamos, porque a veces creemos que somos muy fuertes o creemos, no, yo en eso jamás caería. Mejor velemos, mejor oremos, mejor seamos humildes, porque la palabra de Dios nos da tantas promesas.
Dios es fiel para darnos la victoria en medio de las más fuertes tentaciones. Dios es fiel para fortalecer a sus hijos. Dios es fiel para guardar nuestros pasos. Dios es fiel para que lleguemos victoriosos hasta el final de nuestras vidas. Por eso, oremos. Leamos en 1 de Samuel 2:9. Mire esta promesa. 1 de Samuel 2:9. Dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Mire cuánta verdad hay en este versículo. Dios guarda los pies de sus santos, de aquellos que no quieren fallarle, de aquellos que no quieren mancharse, de aquellos que no buscan la tentación sino huyen de ella, de aquellos que no quieren satisfacer su vieja naturaleza, de aquellos que no quieren fallarle, de aquellos que quieren verle un día cara a cara. Él guarda los pies de sus santos. Dios es fiel, hermano. Él guarda los pies de sus santos. Pero mire, qué triste. Mas los impíos perecen en tinieblas. Por eso, que Dios nos conceda buscarle, no jugar con el pecado, no ver el pecado como algo simple, como algo divertido. Dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ningún cristiano será fuerte por su propia fuerza. Ningún predicador será fuerte por su propia fuerza. Ningún líder religioso, ningún pastor, ningún hermano, nadie, ni el que tiene poquito tiempo de ser cristiano, ni el que tiene mucho tiempo de ser cristiano, nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Cómo vamos a tener fuerza contra las acechanzas, contra las trampas, las tentaciones del diablo que quiere destruirnos? Orando, buscando a Dios, dependiendo de Dios. Solo así seremos más que vencedores. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Otra promesa para nuestras vidas. Promesa que ha sido consuelo a todos los cristianos a través de los tiempos. Estas son promesas que cuando somos tentados podemos echar mano a esas promesas. 2 de Pedro 2:9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Él sabe cómo hacerlo, hermano. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Qué promesas las de Dios? Mire cuántas veces va a llegar la tentación a su vida y usted se va a sentir débil y usted va a sentir como que ya su corazón se está inclinando al pecado. Ore a Dios y crea las promesas de Dios. Él sabe librar de tentación a los piadosos, Él sabe darnos la victoria, Él sabe cómo fortalecernos. Y mire, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El pecado no solo trae tragedia aquí en este mundo, no solo trae vergüenza, no solo trae lágrimas, no solo trae lazos, peor aún, por la eternidad. Dice ser castigados en el día del juicio. Por eso les digo, el diablo es tan astuto que nos pone espejismos tan bonitos. Nos pone a veces salidas tan fáciles a nuestras situaciones, a nuestras tribulaciones. Y es que el diablo busca el momento propicio para tentarnos. Usted se va a sentir necesitado de algo y ahí viene el enemigo poniendo una salida fácil, una salida atractiva. Pero todo eso es solo para nuestra muerte. ¿Con qué se presentó el enemigo? ¿Qué tentación fue la que el enemigo le puso a Jesús cuando Jesús tenía hambre después de 40 días de ayuno? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él lo que quería era que Jesús actuara fuera de la voluntad de Dios para autosatisfacerse. Pero en el momento de mayor necesidad, la tentación fue el pan. El diablo, que el Señor lo reprenda, va a aparecer muchas veces en momentos claves de tu vida, en los momentos en los que sientes una necesidad, en los momentos en los que necesitas una salida, y ahí va a llegar con tentaciones, pero mire, con espejismos que parecen una salida fácil, pero ahí hay lazos, hay lloro, hay vergüenza
y peor aún, dice aquí, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por eso, como les decía al inicio, nos debe de interesar este tema, victoria sobre la tentación, porque créame, la tentación va a llegar tarde o temprano, de muchas formas y de muchas maneras. Velad y orad para que no entréis en tentación. Leamos otra promesa, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Primero nos advierte, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No es que yo estoy firme en los caminos de Dios y confiado y independizándose de Dios. No, el que piensa estar firme, mire que no caiga, vele en su propia vida, cuide su vida, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A veces hay tentaciones que son tan fuertes que uno pensaría que son tan extraordinarias, que nadie las puede soportar. No, mire, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, mire esta promesa, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aunque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, el Señor no le va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Es que Dios es fiel, hermano. Y aquí dice que no se nos va a dar una tentación más de lo que podamos soportar, y juntamente con la tentación Él nos va a dar la salida para que podamos soportar y para que podamos alabar y glorificar su nombre, porque hermanos, siempre la gloria va a ser para Dios. Ay de aquel cristiano que se jacte y diga, es que yo sí soy fuerte, es que yo sí pude, es que yo sí dije no. Ay Dios, hermano, aquí la gloria siempre va a ser para Dios. Él me dio la gracia, Él me dio la salida, Él me fortaleció. Otra promesa, y con esta termino, Hebreos 4, 15 y 16. Pasajes que deberíamos de apuntar, deberíamos memorizar, porque yo le aseguro que la prueba va a llegar a su vida. Yo le aseguro que la tentación va a llegar a su vida. ¿Y cuántos cristianos en el momento de la tentación no saben qué hacer y se sienten confundidos o no saben de dónde echar mano? ¿Qué debo de hacer? Aquí están las promesas, aquí está la palabra, aquí se nos dice qué debemos hacer, pero esta palabra debe estar en nuestro corazón. Hebreos 4, 15 y 16. Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso les digo, ser tentado no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Y lo digo porque muchos cristianos, más cuando están comenzando su vida cristiana y de repente llega una tentación a sus vidas, se sienten acusados y piensan que están pecando por tener esa tentación. No, el diablo es el acusador, también se le llama en la Biblia. Ser tentado no es pecado. De hecho, si somos cristianos, vamos a tener tentación. Cuando no somos cristianos, no se le puede llamar tentación porque es una forma de vida, la práctica habitual de pecado. Pero la tentación va a llegar. Pero, dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Te sientes tentado, te sientes seducido, pero Él se compadece. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es perfecto, Él es puro, por eso su sacrificio fue acepto delante de Dios. Versículo 16, esto es lo que debemos hacer. Acerquémonos pues ante la realidad del versículo 15, ante la realidad que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. Al contrario, Él se compadece. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia en oración, como lo estamos haciendo hoy, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Así que, hermanos, tenemos disponibles todos los medios de gracia para ser vencedores. Debemos velar, debemos orar, velar, no satisfacer los deseos pecaminosos, no buscar el pecado, estar alertas ante las provocaciones y las trampas del enemigo, velar en nuestra vida espiritual, buscar a Dios, velar y orar. Regresemos a Marcos 14:38 entonces. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hoy ya vimos brevemente cómo ser vencedores en medio de la tentación. La carne es débil y por eso buscamos a Dios y por eso no alimentamos la carne, sino alimentamos el espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. Oramos y buscamos su rostro. Yo creo que se nos quedó hoy. A ver, no miren la Biblia y digámoslo juntos. Miren a mí, pues. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.